posiblemente sea un momento histórico para el mundo del vino, ¿no? No estoy de acuerdo con los mensajes que se mandan desde dentro del sector. El sector está hiperfragmentado, con miles de bodegas pequeñas y medianas intentando sobrevivir, mientras el consumo mundial del vino va bajando poco a poco. No creo que sea tan grave lo que estamos viviendo. No sé si alguien me va a matar por decir esto. Sí me chirría cuando escucho el discurso y se centra en la crianza constantemente, ¿no? O en el tipo de barrica que se utiliza. Lo respeto y evidentemente es una parte importante, pero si es que lo importante es la viña. ¿Ha generado enemigos, Pedro, el pagar la uva a un precio justo con otras bodegas? Una parte importante de la Ría del Duero se ha plantado con el clon propio de Pavo de Carrabeja, porque pagábamos la uva muy cara, 3,20 € el kilo de uva, cuando el precio medio en Ribera puede ser cuánto, €1. Oye tú, el que estás escuchando esto, va por ti. Hemos estado viendo las estadísticas y el 80% de los que nos escucháis no estáis suscritos. Probablemente tú tampoco. Suscribirse cuesta 0 € y son 2 segundos. Y para nosotros es un mundo. Nos ayuda a llegar a más locos del vino como tú y traer invitados cada vez más top. Así que haznos un favor, mira la pantallita y suscríbete. Venga, lo que le das, te esperamos y volvemos al capítulo. ¿Listo? Gracias por apoyar este búnker. Hoy nos metemos en un melón que en el mundo del vino cada vez pesa más, aunque pocas veces se habla sin rodeos. El sector está hiperfragmentado, con miles de bodegas pequeñas y medianas intentando sobrevivir, mientras el consumo mundial del vino va bajando poco a poco y las cosechas se vuelven más inciertas por el clima. En paralelo vemos otro movimiento, grupos que crecen, compran bodegas, se expanden a nuevas zonas y nace la duda. ¿Esa consolidación ayuda a construir una marca país más fuerte y ordenada? ¿O acaba estandarizando vino, imponiendo un estilo reconocible para un grupo concreto? La etiqueta muchas veces ves el nombre de la bodega, pero aparte también hay decisiones de grupo más importantes, como de dónde se invierte, qué viñedo se cuida, a qué estilo se busca y en qué mercado se debe invertir. Y al final eso impacta en el vino que le llega a cada comensal en la mesa y cuál no. Hoy queremos entender ese equilibrio cuando un grupo suma alma y recursos a un territorio y cuándo pueden empezar a borrar matices. Y para ello traemos a alguien que literalmente vive en esa tensión entre crecer y respetar la identidad de cada lugar. Así que abrimos búnker, descorchamos botella y nos vamos a preguntar si cuando el vino se hace grande sigue siendo libre. Nuestro invitado de hoy empezó estudiando la mente humana antes que meterse en la cabeza de los viñedos. Psicólogo de formación, volvió al origen familiar en las laderas del Botijas, en Peñafiel, donde su padre había levantado un proyecto que ya sonaba en Ribera del Duero. Podría haberse quedado cómodo en Ribera, haciéndose cargo del proyecto familiar, pero decidió escuchar otros acentos, hacer vino de altura en Segovia, laderas húmedas en el Ribeiro y esa finura eléctrica en Gredos. Y cruzó además gastronomía y vino como motor cultural. Ha tenido un pie en la viña y otro en las aulas. Dirige programas de gestión, como en el Instituto de Empresa, ha presidido asociaciones agroalimentarias y habla del vino con palabras como paisaje, conocimiento y devolver a la tierra lo que la tierra nos ha dado. Y aquí algo más personal, Pedro ha sido la figura en mi etapa en Amphibion, esa persona que me guió a cómo sentir y cómo contar el mundo del vino, y sobre todo con él aprendí que una copa no se vende, sino que se explica. Primero está el sitio y la gente y luego de atrás viene la etiqueta. Hoy no le presentamos solo como CEO, sino a alguien que ha apostado por crecer sin borrar acentos, consolidar proyectos en diferentes denominaciones, intentando que cada uno siga sonando distinto. No todo es Excel, pero tampoco todo es romanticismo. Conviven la parcela y la hoja de cálculo. Venimos a hablar de cómo piensa y cómo decide, qué se gana y qué se arriesga cuando el vino crece en grupo y cómo se mantiene la identidad sin ponerse muy estupendos. En The Wine Bunker hoy nos acompaña Pedro de Almacarra Ovejas. Bienvenido, Pedro Ruiz de Aragoneses. Con la cabeza en las nubes pero los pies en la tierra, Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias. Oye, así da gusto, ¿eh? Ojalá que todo eso que habéis dicho, o con que la mitad sea cierto, ya me conformo. Así que mil gracias por invitarnos, por invitarme y por estar aquí con vosotros, compartiendo este ratito sobre vino y dialogando entre amigos, que es lo mejor de todo. Creo que vamos a compartir un ratito muy humano y a humanizar un poco lo que haces y lo que hacéis como grupo. Y bueno, para arrancar, Pedro, nos gusta siempre situar a la persona que hay detrás de la firma. Uh-huh. Bueno, ¿qué haces y por qué haces lo que haces? Bueno, igual para otra vida no lo sé si lo haremos mejor, pero ¿por qué hago lo que hago? Lo primero y más sencillo es porque nací en la familia que nací. Que a veces nos ponemos muy estupendos y es no, porque tal, no sé qué. Si mis padres no hubiesen empezado con un proyecto de vino, posiblemente no estaría aquí. Y a mí me gusta mucho
decirlo también, ¿no? Al final mi mérito es haber nacido en la familia en la que he nacido, si no, no sé si estaría donde estoy hoy. Hombre, después de casi 20 años, por lo menos medio lo hemos hecho medio bien, porque de momento las bodegas nos han caído y no me han echado tampoco, así que no vamos tan mal. Pero es cierto que, como habéis dicho, yo empiezo en el mundo de la psicología. No he bebido vino hasta más adelante, porque hacía mucho deporte y jugaba al fútbol y demás. Y bueno, empecé a beber vino pues, a los 20 y pico años, ¿no? 20 y tantos. Y ahí te atrapa, ¿no? Yo no conozco a nadie que haya salido del mundo del vino. Todo el que llega se queda, yo creo, ¿no? Igual habrá alguno, pero no le he conocido, ¿no? Y a mí especialmente me enganchó la viña. Llegué en 2007 porque mi padre me propone hacerme cargo del proyecto familiar en aquel momento, de Pago de Carrabejas. Y bueno, la única obsesión era cómo podíamos mejorar lo que estábamos haciendo, esa parte de reto, de compromiso con el equipo. Apenas éramos 20 personas, hoy somos unos 220 en todos los proyectos de Alma. Y lejos quizás de lo que muchos puedan pensar, me ha encantado Pepe eso de la hoja de cálculo y demás. Los que me conocen saben que de Excel bastante poco y de hoja de cálculo también, ¿no? Yo creo que el vino tiene que ir siempre por delante del resultado, ¿no? Y evidentemente es necesario que los números estén, porque si no, no podemos hacer sostenibles los proyectos, pero el vino va siempre por delante del resultado final, ¿no? Entonces, bueno, es la única forma de hacer lo que hemos hecho, yo creo, porque en muchos proyectos, si pensaras en la hoja de cálculos, si pensaras en el Excel, mucha gente diría que sí estamos mal de la cabeza. Y de hecho ha sido mucha pasión y mucho cariño en lo que hacemos, que ha sido esto, ¿no? O sea, yo digo siempre que han sido proyectos no buscados, sino proyectos encontrados, porque de ninguna manera hubiésemos podido imaginar que Emilio Rojo fuese parte de Alma Carrabejas, ¿no? Yo soy un friki de la estrategia, pero hace poco alguien en una entrevista me preguntaba y me hablaba sobre el pensamiento estratégico, y entendía que quizás eran más lo que hemos tenido en Alma Carrabejas, más que estrategia, pensamiento estratégico, ¿no? En el sentido de estar preparados para lo que queríamos y proyectos que han ido apareciendo y hemos decidido esto sí, esto no, y siempre por pasión, siempre por energía, esa sensación de decir, wow, este es el sitio y aquí tenemos que hacerlo, y convencidos de que esos proyectos había que ponerlos en valor, ¿no? Proyectos muy singulares, en mi opinión, partiendo siempre de viñedo propio. Y bueno, esto hablaremos, creo, ¿no? Pero además del viñedo propio, creo que hay una función muy importante si compramos uva y la pagamos a buen precio en los lugares. Así que, bueno, pero por encima de todo eso, ¿no? Siempre el vino por delante de la hoja de Excel o de la hoja de resultados. A mí me intriga mucho ese por qué, ¿no? Porque al final no solo es vender vino, sino también tomar una empresa potente como la vuestra, tomar decisiones ideológicas, asumir riesgos que a veces incluso cambian la forma de pensar de una región completa. Lo aterrizaremos luego con ejemplos concretos. Bueno, perfecto, muchas gracias. Yo vamos, ojalá que sea así, ¿eh? Ojalá que hayamos tenido esa capacidad o la tengamos en el futuro, si es para bien, de poder influir de alguna manera. Lo único que hay es pasión, ilusión y poco más, ¿no? Cuando llegamos a un proyecto, lo único que intentamos es respetarlo al máximo y tratar de llevarlo más allá. Muy bien, Pedro, y como aquí al búnker se viene siempre con vino debajo del brazo, cuéntanos un poco qué nos has traído. Bueno, traemos varias botellas, pero para empezar con la casa, traemos dos vinos, por apuntar un poquito al origen. Capitel 2022, de la bodega de Ossian, uno de los vinos más singulares que elaboramos, en mi opinión, un viñedo de 200 años aproximadamente en esas tierras de arena pura en Segovia, con una base de pizarra que la hace muy especial. Y queríamos compartirlo con vosotros. Capitel primero y bueno, y Cuesta de las Liebres, que lo traía también en el 2021 porque bueno, creo que también refleja muy bien la evolución de lo que ha sido todo este tiempo, ¿no? Hablabais antes de la evolución, de interpretación y todo esto. Igual desde fuera se ve muy fácil, pero cuando llegas a un proyecto que está consolidado, tomar ciertas decisiones como hemos tomado, podéis imaginaros que especialmente dentro, con la familia, con mi padre especialmente, en muchas cosas que estaban establecidas, pues no es fácil, ¿no? Pero empezamos por Capitel, para nosotros el origen del verdejo, allí en Nieva, en la provincia de Segovia, a casi 900 metros de altitud, y bueno, un vino muy muy singular, también porque nos permite ir más allá y también porque Ossian refleja muy bien, para mí, dos temas. Quizás Ossian es el proyecto más redondo o más completo y más complejo de los que tenemos, ¿no? Por dos motivos. Uno, por el viñedo,
Empezamos con apenas 4 hectáreas, hoy estamos en 70 hectáreas de viñedo centenario, de entre 100 y 200 años de viñas que estaban arrancando, y 50 hectáreas de viñedo muy joven, bueno, muy joven, nuevo que acabamos de plantar, de esa selección clonal de todas las viñas viejas, y poder compartirlo con vosotros. Y algo que ha dicho Dani al principio, que para nosotros es súper importante, esto que decimos muchas veces bueno, Dani, que me conoce un poco más igual, sabe que soy muy de citas también, y además de estar siempre con la cabeza en las nubes y los pies en la tierra, decimos mucho esto de que el viñedo no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos, ¿no? Y Ossian para mí representa muy bien todo esto. Son viñedos de entre 100 y 200 años, nuestros antepasados no han estado allí, por lo tanto ni siquiera tengo sentido de propiedad sobre esto. Entiendo que es un patrimonio histórico, vitivinícola, cultural que no nos pertenece, sino que pertenece a la sociedad, y que tenemos el privilegio de tener en nuestras manos ahora mismo y tratando de mejorarlo y espero que dejándolo mejor de lo que no lo hemos encontrado. No, la verdad que el vino está fantástico. Bueno, vamos a poner un poco encima de la mesa el punto de vista que hemos hablado antes desde 3 prismas, ¿no? Desde la viña, desde la elaboración y desde la parte del comercio. Vamos a aterrizar en el kilómetro cero y bajamos a la viña. Cuando hablamos de consolidaciones, solemos pensar en marcas, en logos, en botellas alineadas en el lineal, pero todo empieza en el suelo, Pedro. Un grupo que entra en una zona puede ser la diferencia entre que se arranquen viñas viejas o no. Vamos a ver cómo lo vive alguien que lleva años ampliando el mapa como tú. ¿Qué condiciones se deben reunir en una región de vinos para captar tu atención como empresario? Bueno, primero no me considero empresario, sinceramente. Empresarios fueron mis padres que comenzaron los proyectos y arriesgaron todo. Yo me encontré con un proyecto en marcha y me considero más gestor de un patrimonio familiar que está ahí, y además digo siempre que no es mi sueño ni el sueño de mi familia, es el sueño común compartido de todos los que formamos Alma, y que cada día intentamos construirlo, ¿no? Ha sido muy bonito todos estos años, y me alegro mucho, y os agradezco también que nos deis la oportunidad esta de comentarlo con vosotros, ¿no? Porque yo creo que mucha gente, incluso gente de dentro, ¿no? Que decía, pero hostia, otro proyecto y otro proyecto y otro proyecto y otro proyecto, y estos de Alma, ¿dónde van, no? Una anécdota con el importador de México que me gustó mucho cuando estaba allí en México y quedé a cenar con él, y me dice, pero Pedro, ¿qué estáis haciendo? No entiendo nada de esto de tanto proyecto. Yo, mira, yo creo que lo mejor es que te vengas una semana, visitamos todos los proyectos y demás, ¿no? Y en una semana cogimos una furgoneta, estuvimos visitando todos los proyectos desde Galicia hasta terminamos aquí en Madrid, en Sierra de Gredos, y cuando terminamos la semana me dice, Pedro, si algún día necesitas a alguien que te acompañe en el proyecto, cuenta con nosotros, que nos encantaría, ¿no? Y esa parte para mí me marcó mucho, ¿no? Porque pasas de no entender lo que estáis haciendo a esto. Y si lo miras un poco con perspectiva, yo entiendo que para mucha gente diga, wow, hemos ido casi a proyecto por año, desde el 2018 hasta el 2024, ¿no? Y es verdad que puede parecer un camino rápido. Yo no sé si es rápido o es lento, y yo creo que cada uno, esto es como la maratón, ¿no? Pues uno lo correrá a 5 el kilómetro, otro a 3,5 y otro a 7, no lo sé. Entonces cada uno, yo creo que en ese momento, y lo digo muchas veces, que lo único que teníamos era ganas de correr, nos apetece, estamos ilusionados con lo que hacemos, y han sido proyectos que han ido presentando. Y a pesar de ser un friki de la estrategia que os decía antes, no sé, el ejemplo de Ossian. O sea, en Ossian estamos porque en algo tan estratégico como que el fotógrafo Pototo, que era amigo común tanto de Ismael como mío, y trabajaba junto con las dos partes, me llama un día y me dice, oye Pedro, que Ismael y Javier Zaganini, que en paz descanse, están buscando un socio porque están al 50% y mira a ver si te puede interesar. Y claro, pues Ossian es un proyecto maravilloso, yo no lo conocía tan en profundidad, pero somos segovianos de origen, nos encontramos allí, ves la viña, que en aquel momento había muy poquito, 4 hectáreas apenas, y dices, wow, esto es una maravilla, y cómo somos capaces de darle continuidad, y se había un vino singular, y yo me alegro mucho porque Ossian para mí me abrió mucho la mente, ¿no? Porque yo digo medio en broma, medio en serio, que cuando llegué al mundo del vino, el mundo del vino para mí terminaba en Madrid y en Burgos, o sea, era la ribera del Duero y no había mucho más, ¿no? Ossian nos ofreció un mundo de acercarnos mucho más a Borgoña, acercarnos mucho más a Alemania, y bueno, y de repente te abre la cabeza y es una maravilla, ¿no? Pero otras cosas como, no sé, Mein fue un periodista del mundo del vino que me llama y me dice, oye Pedro, que veo que estáis buscando cosas fuera, que mira a ver si te gusta Mein y que tal, ¿no? Que Javier Allen está cansado y que bueno, que los hijos no quieren continuar con el proyecto, y voy para allá y de repente dices, wow, pero esto es una maravilla, o sea, es un anfiteatro increíble, la casa y la bodega a los pies del viñedo. Dices, wow, este paisaje es brutal. Y entre medias aparece Emilio Rojo, la posibilidad de que Emilio Rojo se incorpore y poder unir los dos proyectos.
pues algo que jamás hubiese imaginado, ni mucho menos, ¿no? Pero con Marañones pasó algo parecido. Un amigo común que me llama y me dice, oye, Pedro, vente que hay un proyecto muy bonito que quiero que lo veas y que me digas qué te parece. Y él al final se echa atrás y vamos nosotros adelante con el proyecto. Te encuentran las oportunidades Sí, a ti. Sí, yo sí. por eso digo que son siempre proyectos encontrados más que proyectos buscados. O sea, no teníamos esa intención, ¿no? Sí que habrá que en un momento determinado es, wow, oye, pues mira, Galicia sería genial, o cuando llegamos a Mi 76, el primer proyecto después de Pago, después de Ocean, pues la zona que mejor conocíamos era esta, y en Fuentenebro íbamos comprando uva desde el año 2007 para Pago de Carroabejas, conocíamos muy bien la zona, nos encantaba, y si había algo que podíamos hacer primero antes de ir a otra zona que no conocíamos era, plantear otra visión diferente de la Ribera del Duero, distinta de Pago de Carroabejas. Pues no hay mucho que necesitemos para esto. Yo, lo primero, con permiso de mi mujer, me enamoro muy, muy rápidamente, ¿no? Y muy fácilmente. Entonces, llegas a un lugar de estos y el paisaje para mí ya es increíble, la viña es increíble y lo tienes todo. Y si sientes esa emoción y esa energía, que entiendo que para muchos dirá, bueno, que es un poco esotérico, ¿no? Pero para mí es súper importante sentir esa energía en los proyectos cuando llegas y decir, wow, este es el sitio, ¿no? Luego, es verdad que habrá que ir más allá, ¿no? Por responsabilidad y analizar otras cosas. No sé si siempre las hemos analizado tan en profundidad, pero para mí es un poco esto, ¿no? Entonces, si sientes emoción, sientes pasión y estás convencido del proyecto y luego crees que hay posibilidades, ¿no? También hacer algo diferente, porque posiblemente cuando fuimos a Ribeiro, lo normal era que hubiésemos ido a Rías Baixas, ¿no? Que quizás en ese momento el albariño Ribeiro era como, cuando le digo a mi padre que vamos a Ribeiro, me dice, pero Pedro, si los Ribeiros se beben en taza, de hombre, es Meín y Emilio Rojo, que tampoco está tan mal, ¿no? Que eran dos proyectos históricos con los que podíamos empezar. Entonces, creer en esas posibilidades, y si hubiese preguntado al equipo comercial, seguramente pues hubiesen dicho, no, a Ribeiro no. ¿Quién va a vender Ribeiro? A mí una zona que me encanta, me apetecería para el futuro es Chacolí, que creo que es una región con un futuro impresionante. Total. Esa frescura. Todo. Y no solo para blancos, también para tintos, ¿no? Y había un proyecto que podía haber salido que me apasiona y no ha salido, pero claro, yo creo que el equipo comercial estaba diciendo, por favor, que no compren en Chacolí. Que no salga más. Que por favor, exacto, déjale bien metido, que no salga. Porque al final, claro, después no solamente es elaborar, y yo creo que hoy en día hay algo mucho más importante, hay grandes vinos en todos los sitios. Hoy ya no vale con hacer un gran vino o tratar de hacer un vino muy bueno. O sea, tienes que ofrecer algo más para que el cliente lo compre, ¿no? Y poder posicionarte. Entonces yo creo que es esa ilusión, estar convencido y a veces también, bueno, no encontrarte con todo hecho, ¿no? Poder aportar cosas. En muchos casos serán proyectos, Meín, Marañones, Emilio Rojo menos, ¿no? Porque estaba muy asentado, pero muchos proyectos donde Ocean, ¿no? Donde hacía falta también como un impulso para ir a otra siguiente etapa, ¿no? Y bueno, ojalá que seamos nosotros las personas apropiadas para hacerlo y para poder darlo. Antes he dicho de comprar, nunca hablo de comprar bodegas. No siento que estemos comprando bodegas, siento que estamos dando continuidad a proyectos maravillosos, singulares, que por un motivo u otro, porque no había continuidad, porque la siguiente generación no ha querido continuar con ella, porque no les interesa, por lo que fuese, ha hecho que estuviéramos ahí. Pero no siento en ningún caso que estemos comprando, y de hecho siento una responsabilidad muy importante, por ejemplo, en proyectos como Emilio Rojo, como Marañones y demás, o en Ocean, donde se ha hecho un trabajo muy bonito antes de que llegáramos nosotros, y lo que importa aquí es darle continuidad y tratar de ponerlo más arriba, ¿no? Y es lo que estamos tratando de hacer, nada más. Me siento muy identificado contigo, Pedro, primero porque la familia de mi madre era también de Segovia, de Nava de la Asunción. Vecinos. Que de hecho tenemos una vertical de Ocean desde el 2006, creo que tengo en casa. Wow, muchas gracias. Qué bueno. Y bueno, lo segundo también un poco con esa parte de encontrar proyectos, ¿no? Al final sabes que tengo también varios microproyectos por diferentes zonas de España y ha sido un poco parecido. Un amigo que te habla de un viñedo, llegas allí, te enamoras, encuentras algo especial y al final es eso, es más tener ganas de avanzar y sobre todo aprender, ¿no? Porque yo lo uso también un poco como para conocer nuevas zonas y es mi máster particular, pero sí que es verdad que me siento identificado con la parte que dices de encontrar esas joyas, ¿no? Es que enhorabuena, lo que estás haciendo tú, Pepe, es maravilloso también y tiene un mérito increíble, o sea que enhorabuena a ti por lo que estás haciendo y qué bien que nos sintamos, ¿no? Lo que pasa es que he traído a lo que comentabais antes, es una pena porque a veces cuando ves ese concepto, ¿no? En este caso de Carroabejas, ¿no? Que mucha gente lo considera como un proyecto más grande o tal, ya parece que lo que vas a hacer es como... Entonces, bueno, al contrario, ¿no? Es intentar, y lo ha dicho Dani al principio, también hace falta soñar,
para intentar conseguirlo, pero hace falta tener recursos. O sea, lo que nos hemos encontrado muchas veces con proyectos pequeños es que esas personas quizás querían hacerlo, pero no pudieron hacerlo por falta de recursos, ¿no? Claro. Entonces también es importante que tengamos recursos económicos si queremos cambiar el mundo a través del vino, Sí. porque sin recursos económicos es muy difícil muchas veces, ¿no? El vino es además un negocio muy financiero, un negocio, un mal modo de vida, como lo queramos llamar, Claro. pero es muy financiero. Al equipo siempre le hablo de que en el mundo del vino tenemos que pensar en décadas, ¿no? Sí. O sea, si alguien quiere hacerse rico, que se dedique a otra Y cosa. aguantar El una- mundo del vino totalmente. es... Y aguantar vinos tintos con capacidad de guarda y tenerlos a disposición en el mercado en el momento que están buenos, pues eso hay que... Y una añada tras otra y tal. Se ve muchas veces esa parte no más glamurosa, no sé si la gente lo ve como glamuroso o no, pero la parte está, si tienes tu vino, tu tal, tú no sé qué, sí, pero desde que ves una parcela que te gusta y la quieres comprar y quieres preparar el suelo y tardas 1 año o 2 en preparar el suelo y luego plantas y después tardas 3 4 años en empezar a producir y otros 6 7 años hasta que luego empieza a tener las características que quizás queremos para todo esto, es eso, ¿no? Es que es pensar de década en década, o sea, no podemos pensar en años y pensar, y lo más importante para mí del mundo del vino es esto. Por supuesto que hay gente que no piensa a largo plazo y es respetable, hay sitio para todos, pero si queremos hacer algo grande en el mundo del vino, o pensamos en grande y pensamos a largo plazo, o yo creo que es difícil poder hacer grandes cosas, ¿no? Hablando de largo plazo, Pedro, ¿cómo puede una empresa como Alma Carra Ovejas ayudar a revitalizar una zona a través del viñedo? ¿Qué iniciativas o qué fortalezas crees que puede aportar Alma Carra Ovejas? Voy a intentar ir por proyectos con cosas concretas para no caer aquí en filosofía, que parece que si no estamos, ¿no? Pero por una parte, primero en Carra Ovejas, creo que Carra Ovejas, no sé si todo el mundo lo conoce, pero Carra Ovejas en los años, a finales de los años 80, cuando en 87 nace el proyecto, 91 fue la primera añada. Bueno, Pago fue pionera en aquellos años. Mi padre a veces se enfada cuando lo cuento, ¿no? En los años 90, claro, de repente ya la tecnología, llega la maquinaria y todo esto, y parecía que podías dar la vuelta y era como muy moderno. Primero la influencia bordelesa, somos pioneros, no pioneros utilizar las variedades, porque así Ciela ya las elaboraba, pero elaborar hasta un 25, un 30% de Cabernet Sauvignon y Merlot no lo había hecho hasta ese momento nadie, y yo creo que fue una gran diferenciación para Pago de Carra Ovejas, empezar a trabajar por gravedad, trabajar con riego en el viñedo, que hoy a algunos parece que es como, ¿no? Ahora con el cambio climático pues igual no es tan barbaridad, y de nuevo para mí es algo que no es malo tener riego o no tenerlo, la cuestión es cómo lo empleas y cómo lo utilizas, ¿no? En este caso fue un estudio con José Ramón Lizarraga y con la Politécnica de Madrid, y era como, bueno, vale, empezamos pues con algo que no conocíamos, haciendo riegos muy largos, consiguiendo mucho agua en la uva también, engordando demasiado. Cuando empiezas a darte cuenta de que ese trabajo de estrés hídrico con la planta, de riegos mucho más cortos, pero más regulares y demás, acabas consiguiendo una parte cualitativa muy importante en la viña. En el resto de proyectos a día de hoy no tenemos riego, pero por poner un ejemplo, ¿no? Pero no solamente eso, en Pago, por ejemplo, una parte importante de la Ribera del Duero se ha plantado con el clon propio de Pago de Carra Ovejas de Tempranillo. ¿Por qué? Porque pagábamos la uva muy cara, se pagaba a 3,20 euros el kilo de uva, se paga a 3,20 euros el kilo de uva, cuando el precio medio en Ribera puede ser ¿cuánto? €1, bueno, ni siquiera el precio medio, un precio ya considerable, €1, €1,50, ¿no? Entonces, claro, mucha gente no es que le gustara mucho el clon de Carra Ovejas, es que lo plantaban pensando en vendernos la uva a nosotros. Evidentemente no solamente es el clon, es el trabajo, es el suelo, es el clima, es la orientación, hay muchos factores. Por un lado esto, ¿no? La influencia que has tenido en que mucha gente viera una oportunidad en plantar viña, en plantar el clon para poder hacer esto y demás. Luego habrá quien diga, ya, que menuda desgracia, porque se ha plantado mucho clon de Carra Ovejas en Ribera del Duero cuando lo que buscábamos era heterogeneidad. Bueno, perfecto, sí, pues afortunadamente es un clon muy cualitativo y no estamos hablando de clones tan cuantitativos como en los años 90. Por otra parte, se paga muy cara la uva, o se paga un precio muy justo la uva, ¿no? A 3,20 €, con lo cual estás poniendo en valor el trabajo de los viticultores y creo que estás generando una red social y económica en el entorno, en el medio rural, importantísima, ¿no? A mí me gusta mucho el tener viñedo propio, para mí es fundamental que tengamos viñedo propio en nuestros proyectos, pero en los últimos años también, incluso en todos los proyectos, digo, quizás deberíamos comprar algo de uva en el entorno, porque estás generando tienes una responsabilidad social también que tienes que llevar a cabo, ¿no? Con todo esto, ¿no? Si las bodegas empezamos todos a elaborar solo nuestra viña, ¿qué va a pasar con los viticultores? Y es una parte fundamental, claro, en todas las regiones, ¿no? En Francia lo vemos. Y hablando de esto, Pedro, cuando vosotros entráis en una región, bueno, ahora estamos hablando de Ribera del Duero, pero si homogeneizamos un poco y generalizamos a otras regiones, cuando entráis como proyecto, ¿qué le cambia a esos viticultores en su día a día? ¿Cómo influenciáis de manera positiva a esos viticultores a los que les compráis uva? Bueno, hay mucho seguimiento, estar muy encima con el viticultor, explicarle muy bien lo que queremos, lo que buscamos.
En Pago nos ganamos la fama de un poco, yo creo que injusta, desde hace ya muchos años, porque rechazábamos mucha uva. En el último momento éramos los últimos en vendimiar en la Ribera del Duero. Hoy casi somos los primeros de empezar a vendimiar, en esa evolución también del concepto. Pero yo creo que esa exigencia con el viticultor hace que también las zonas se desarrollen. En muchos casos, hoy que ya se está desarrollando mucho la vendimia mecanizada en Ribera del Duero y en otras zonas, no lo critico, es fruto de nuestro tiempo y demás. Nosotros hacemos toda la vendimia manual siempre. Para mí el problema no es que la vendimia sea mecanizada o no. Si lo defiendes y crees que es lo mejor, me parece perfecto. Lo malo es cuando estamos pagando un precio considerable por la uva y no estamos exigiendo a los viticultores, porque creo que estamos llevando la denominación de origen y al viñedo a una situación de mierda, si me permitís la expresión, ¿no? Entonces, en este caso es eso, pero en Ossian, por ejemplo, cuando llegamos, las viñas estaban arrancando para plantar pinos, porque era más económico, era más rentable sacar resina que plantar viñas. Entonces, cuando de repente llegas y empiezas a pagar la uva 2 euros, 2,5 euros y demás, la gente dice, oye, que a lo mejor merece la pena, no la arrancamos, o empiezas a pagar un precio considerable por la uva o por la viña y te empiezan a vender la viña, porque además no solamente lo hacen como un tema económico, sino como que estás dando continuidad a un legado familiar que para ellos es súper importante. Nos ha pasado en 1076, ¿no? En un pueblo como Fuentenebro, que estaba totalmente olvidado prácticamente, que incluso algunas bodegas compraban uva, pero nunca habían hablado de Fuentenebro, y de repente llegamos, hablamos de Fuentenebro y de repente aparecen 3, 4 bodegas que empiezan a hablar de Fuentenebro cuando nunca habían hablado de Fuentenebro, ¿Te ¿no? ha generado enemigos, Pedro, el pagar la uva a un precio justo con otras bodegas? Sí, a veces sí. También hay que tener cuidado, o sea, no se trata solamente de llegar y entrar como un elefante en una cacharrería y decir, mira, es que podemos pagar, no la pagamos muy cara porque la queramos pagar muy cara o porque podamos pagarla muy cara. La pagamos muy cara o la pagamos, no es cara, es un precio justo porque es el precio que se merece el viticultor, y porque si somos capaces de generar esto, también porque al viticultor le estás exigiendo trabajar con rendimientos más bajos. Si le pides trabajar con rendimientos más bajos y no le pagas la uva, evidentemente si yo fuese viticultor también diría, bueno, si puedo trabajar a 7.000 kilos, ¿por qué voy a trabajar a 3.000 si me vas a pagar más de esto, ¿no? Entonces hay que compensar también ese trabajo, esa exigencia y la forma de esto. Cuando llegamos a Rioja, no voy a decir la bodega, pero una bodega me llamó, me dijo, Pedro, ¿qué estáis haciendo? Digo, pues comprar viña. Pero es que son viticultores que eran nuestros viticultores que nos ofrecían la uva. Digo, pero es que si lleváis 40 años vendiéndoles la uva o comprándoles la uva y nos la ofrecen a nosotros, entiendo que es porque vosotros no habéis querido la uva o no habéis querido la viña. No, pero ¿a qué precio la estáis pagando? Digo, pues perdona, al precio que marca el mercado. No tenemos ningún interés, porque también creo que con esto hay que tener cuidado. Y en Rioja a veces nos generaba esto porque incluso la gente joven decía, pero es que habéis llegado vosotros y habéis puesto el precio de la tierra más alto. No es verdad, porque ya estaba más alto, porque antes que nosotros había llegado Vegas y Cira y había subido los precios de la tierra, ¿no? de la viña. Pero también digo, es lo mejor que puede pasar, de alguna manera, ¿no? Si yo soy viticultor y tengo una parcela aquí, es verdad que puedes verlo como vienen los de fuera y no nos permiten seguir creciendo o nos van a comer el viñedo. No, si nosotros lo que queremos es que la gente local siga teniendo viñas y la tenga al precio más razonable posible, al precio más justo y demás. Si llegas con un elefante a una cacharrería y empiezas a alterar mucho los precios, ahí sí, ¿no? Porque desestabilizas mucho. Hay que tener cuidado, entrar con mucho respeto, y creo que una de las cosas más importantes en todos los proyectos es ganarnos la confianza de la gente local, que no es tan fácil, ¿no? Porque al final ellos siempre están un poco como observando a ver a qué llegas, ¿no? Y qué intención tienes. Y creo que en ese sentido ha sido maravilloso. Lo cuento muchas veces como anécdota. Cuando llegamos a Rioja, en la construcción, los dueños de la bodega anterior cambiaron la piedra que tenían en la fachada para hacerla diferente del resto de los vecinos, porque eran del pueblo de toda la vida y querían diferenciarse. Cuando llegamos nosotros, quitamos la piedra de la fachada y pusimos la de todo el pueblo, porque queríamos que nos sintieran parte del pueblo, ¿no? Es una metáfora, pero para mí es esto, ¿no? Y cuando sientes la confianza y ya no solamente esto, sino que a los 3, 4 años ya empiezan a llamarte los vecinos para decirte que ya vemos cómo trabajáis las viñas, que ya vemos lo que queréis y lo que estáis haciendo, que os ofrecemos el viñedo o que os ofrecemos la uva o lo que sea. Y esa es la mayor satisfacción, sinceramente. Totalmente. Bueno, nos quedamos con ese razonamiento, ¿no? De consolidación. No solamente es comprar marcas, como bien ha dicho Pedro, sino es compartir un conocimiento con toda la comarca y revalorizar un entorno. O sea que yo creo que eso es bastante de valorar por el trabajo que hacen. Y bueno, vamos a analizar un poco todo desde el punto de vista de la elaboración. En los últimos años los gustos han virado, menos madera marcada, más frescura, vinos más bebibles. Al menos eso dicen las cartas de vino en los sumilleres. Un grupo que maneja varias bodegas tiene que decidir si sigue su perfil o se dobla a las nuevas tendencias. ¿Cómo es el caso de Almaca Rovejas? Bueno, creo que como en todo llega a un equilibrio, ¿no? No es ni blanco ni negro, o sea, tenemos que encontrar el equilibrio. Antes, cuando decíais lo de los pueblos y decir lo de llegar a un proyecto u otro, mucha gente nos pregunta, ¿pero por qué no habéis empezado el proyecto de cero?
y habéis comprado proyectos que ya estaban en marcha. En muchos casos no es solamente por la marca que puede estar hecha, que en muchos casos es peor porque te toca levantarla a lo mejor para reposicionarla en lo que intentabas, sino que además te da acceso en una zona, por ejemplo, como el Ribeiro, que es una zona relativamente pequeña, acceder a Meín o acceder a Emilio Rojo te da acceso a uno de los mejores viñedos. O sea, una región como el Ribeiro, que desde el siglo XVI es una de las mejores regiones históricas, aunque luego tuvo sus momentos y demás, vamos a llegar nosotros a descubrir el mundo allí, no somos más listos que nadie, pues bueno, la mejor viña seguramente ya ha permanecido, ¿no? Y nos da acceso a esto. Y por la otra parte, en este sentido, tenemos que entender que elaborar vino no es solamente elaborar vino, tenemos que entender culturalmente al lugar donde llegamos, no es lo mismo elaborar en Rioja que en Ribera, que en Galicia, que esto, ¿no? Dicho esto, y a la pregunta última, Pepe, no es fácil, y más cuando llegas a un proyecto establecido como es Pago de Carraovejas, con una identidad muy marcada también y demás, ¿no? Ahora yo creo que hay muchos dilemas que tenemos en el mundo del vino, ¿no? Que es, defendemos el origen, defendemos el estilo, ¿qué hacemos con esto, ¿no? Bueno, yo creo que tienen que ser las dos cosas. Nosotros tenemos un claim en Alma que es Tierras Únicas, Alma Compartida, y lo que defendemos es cada proyecto tiene que tener su identidad propia. Pero evidentemente hay un alma compartida, hay una visión y una forma de entender esto. O sea, cuando estudié psicología en sistémica, una de las cuestiones que a mí me marcaron mucho es que solamente por hecho de ser observadores ya estábamos alterando el sistema, ¿no? Entonces, cuando tú entras a elaborar un vino, solamente la forma de interpretar ese viñedo ya cambia y no va a ser igual si lo elaboras tú que si lo elabora Dani que si lo elaboro yo. Por lo tanto, es inevitable que el estilo, de alguna forma, entre, ¿no? Pero hay que respetar esa identidad. Estás elaborando en un lugar con un clima concreto, con unas variedades concretas y demás. Y de hecho nosotros tenemos equipos técnicos diferentes en cada proyecto para intentar respetar la identidad, porque lo que no queríamos era también, bueno, marcar demasiado en ese sentido, ¿no? Seguramente hay una interpretación común en todos ellos. Lo que hemos tratado de hacer es evolucionar, ¿no? Es desde respetar al máximo la esencia, el estilo y la identidad de nuestros vinos, también vas escuchando al mercado. Creo que sería absurdo que viviéramos de espaldas al mercado y decir, no, mira, este es el vino, y yo espero que el vino, por ejemplo, de Carraovejas no sea igual el de 1991, de la primera añada, que el 2021 o el 2023 que acabamos de sacar al mercado, ¿no? Porque creo que tendríamos un problema en este sentido. Pero también como esos cambios sutiles hay que hacerles de una forma que el mercado, bueno, pues los acepte, ¿no? Con Pago, que era, hicimos cosas también, quitamos el concepto de crianza, quitamos el concepto de reserva, cambiamos la etiqueta, subimos el precio considerablemente en esa unión de crianza y reserva también, porque evidentemente el vino se elevaba también y se invertía mucho en viña y en bodega, no solamente era una cuestión de subir precios. Y creo que ahí en ese momento había una parte pues muy importante, ¿no? Yo le decía al equipo, tenemos que pensar si queremos hacer los vinos para los clientes de hace 10 años o para los de dentro de 10 años, ¿no? Y luego hay una cuestión a mayores que es la cuestión generacional. Seguramente si mi padre siguiera al frente de la bodega, posiblemente seguiríamos haciendo vinos más parecidos a los que hacíamos hace años que a los nuevos. Y luego para mí otra cosa que no es una cuestión de modas o tendencias, es una cuestión de beber vinos del mundo. Para mí ha sido la parte más importante y creo que Ambivion ahí ha jugado un papel también muy importante en tener esas más de 5.000 referencias en la carta y beber vinos de todo el mundo. Claro, cuando tú conoces, tu conocimiento es muy limitado y muchas veces, ¿no?, te encuentras con un viticultor y te dice siempre, no, es que mi viña es la mejor del mundo. Dices, ya, ¿y cuál más has visto? Y dice, no, ninguna, no he salido del pueblo. Y dices, hostia, está muy bien, pero vamos a compararlo con otras cosas. Entonces, cuando sales y empiezas a ver otros estilos, empiezas a beber vinos muy buenos, hacer vinos más frescos, más delicados, más elegantes, para mí no es una cuestión de modas. Es que los grandes vinos del mundo han sido siempre así y se han compartido, ¿no? Luego podemos entrar en que haya una mayor presencia de la madera, más fluidos, menos fluidos, más estructurados, menos estructurados, pero para mí no es tanto una cuestión de moda, es una cuestión primero generacional. Yo me siento más cómodo elaborando los vinos que estamos elaborando ahora que los que elaborábamos hace 30 años, y por otra parte es esto, o sea, afortunadamente he tenido la posibilidad de viajar, de beber muchos vinos del mundo, de beber muy bien, de disfrutarlos, decir, oye, esto es diferente, ¿no? O sea, esta finura, esta profundidad, este centro de boca, esta elegancia, ¿cómo lo consigues? Yo siempre lo cuento, o sea, tuve la posibilidad, afortunadamente, de visitar Romanée Conti y de catar en barrica, y dices, wow, o sea, a mí esto ya, el mito este de, bueno, ya se integrará la madera, que ya tal, no me cuentes películas, que esto desde el primer día era acojonante, ¿no? La textura, no sé, lo que consigue Romanée o lo que consigue Leroy, que para mí son los vinos de textura más increíbles que he probado en mi vida. Y dices, bueno, ¿cómo somos capaces de conseguir esto, ¿no? Y ahí volvemos otra vez a que los grandes vinos se elaboran en la viña, no en la bodega. O sea, no es un concepto de elaboración. Si desde la viña no empiezas a trabajar y no empiezas a concebir el vino en el viñedo, en la bodega poco vas a poder hacer, ¿no?
Qué gran debate es este, Pedro, cuando hablamos de si un vino realmente pues tiene esa identidad como los vinos de Romanée o como los vuestros. Ya desde en las últimas añadas que sí que ha habido un cambio exponencial a la hora de buscar pues esa identidad del terreno, esa frescura y cómo va evolucionando también dentro del consumo del vino. ¿Te ha costado más entrar en algún mercado por ese cambio, que aunque haya sido un cambio muy sosegado, le cuesta más a la gente ver esa evolución, esa frescura de tus vinos y que no lo consideren un Ribera al uso como esos vinos de hace 30 años? Bueno, efectivamente sí. O sea, nos ha supuesto, no ha sido. De hecho, para mí fue un aprendizaje maravilloso, porque cuando yo veía súper claro que el camino tenía que ser este: eliminar el concepto de crianza y reserva, tratar de ir a vinos más finos, empezar a vendimiar antes, buscar esos vinos más vibrantes, más textura en los vinos. Y el equipo, evidentemente, vamos, hemos ido todos de la mano porque es lo que queríamos conseguir, pero no es fácil, especialmente con pago, porque es lo que está establecido. Pero claro que tienes problemas. Y cuando hicimos el cambio de pago, yo pensaba que iba a ser el mercado iba a ser mucho más maduro, iba a estar todo mucho más establecido, y no. Me acuerdo, por ejemplo, en México, que tuvimos que hacer acciones concretas para explicarlo, porque la gente, nosotros además tenemos el tema del vino de autor del restaurante José María, por el que nació la bodega, que era un vino además con etiqueta de cosecha, que tal, que no sé qué. Claro, cuando Pago de Carrabejas pasa de la etiqueta de crianza a la etiqueta de cosecha, la gente empieza a ver una etiqueta que no es que no pone crianza. Y sigue habiendo lío, ¿eh? Yo creo que cada vez menos, porque también yo creo que se han distanciado mucho, ¿no? Tanto en precio como en concepto, porque el autor sigue manteniendo un poco más esa parte un poquito más clásica, porque el restaurante también así lo desea, aunque también ha evolucionado el concepto de autor. Pero esto nos generaba problemas, ¿no? Entonces la gente fue cosecha, pero este es el de autor, o es el del restaurante, o es ya no es el crianza, pero tampoco es el reserva. Entonces sí necesitamos un tiempo para adaptar todo esto. Para mí lo más bonito que nos ha pasado, y el reto quizás más bonito, tú conociste a Raquel, que trabajó con nosotros en Ambivium. Sí. Me encantó un día que contaba, dice, yo a mi abuelo siempre le regalo por su cumpleaños una botella de Carrabejas. Y que cuando le regaló la primera botella de Carrabejas del 2015, del año 2015, que ya era la fusión, ¿no?, entre el crianza y el reserva, por decirlo de alguna manera, le dijo, oye, pero esta no es la etiqueta, este no es el Carrabejas de siempre. Y que cuando lo probó al principio dijo, bueno, tal, que con el paso de los años me decía, Pedro, que es que ahora lo que me dice es que ya no quiere el otro, que ahora lo que quiere es este, que lo que le gusta es esto, ¿no? Entonces creo que esto ha pasado también a algunos clientes, que es normal, o sea, al final estamos establecidos, pero es esto, o sea, también vas cambiando el concepto de cliente. Habrá clientes que se han quedado en el camino seguramente. Total. Y otros que han entrado nuevos que antes no eran clientes nuestros. Entonces yo creo que tienes que tener muy claro en esa parte de riesgo, y lo digo siempre también, o sea, las cosas, esto de lo que funciona no se toca, no soy partidario para nada. O sea, las cosas hay que cambiarlas cuando estás bien, que estás en una situación de fuerza para poder cambiarlas con todo el riesgo que conlleva. Si las cambias cuando ya estás en una situación fastidiada, jodida, hostia, ya, ¿qué vas a hacer? O sea, vas a la desesperada, ¿no? Entonces, en este caso ha salido muy bien. Podría haber salido muy mal también, es cierto, pero ha salido muy bien. El reposicionamiento de los vinos ha sido, yo creo que brutal. Gracias por la descripción también, de esa evolución de los vinos, pero nos ha pasado lo mismo en Ocean. Para mí Ocean, empezar a vendimiar antes, lo que estamos haciendo en Marañones también de la mano de Javi, las próximas añadas de Mi 76 o de Ayurri, lo que ha pasado en Ribeiro, ¿no?, que hemos pasado 6-7 años en Interpredia, pasamos de pequeño Mein a Gran Mein, Mein o Gran Mein, ha habido cambio de etiqueta, cambio de concepto, tal. Bueno, necesitamos entender e interpretar un proyecto, y esto nos lleva siempre 6, 7, 8, 10 años hasta que el proyecto lo pones en su sitio. Ojalá que fuese menos, pero es que no, seremos un poco torpes, pero no somos capaces de hacerlo antes. Pedro, quiero que te mojes un poco. Ya nos has dicho antes la fusión que has hecho entre reserva y crianza, que me parece muy acertada, por cierto, porque para mí es un término que está totalmente obsoleto. ¿Crees que en Ribera del Duero, hablando de en general como zona o en general en España, a mí me parece personalmente que es un país que abusamos demasiado de la madera? ¿Crees que es un término, sigue siendo un término de calidad hablar de madera? ¿Hasta cuándo? Bueno, yo creo que todo es respetable. No quiero entrar en debates. Yo creo que todo es respetable y cada uno tiene que saber lo que defiende y lo que no defiende. Y lo importante es que lo tengas claro y que vayas con ello, ¿no? A mí no me entra mucho en la cabeza. Nosotros hacemos una selección del roble de grano extra fino y cada año nos vamos, el día que están tostando nuestras barricas, tomar muestra de la barrica a Burdeos, a Cognac, donde están las tonelerías, y nos la traemos y demás. Eso no quiere decir que hayamos pasado a trabajar con volúmenes mucho más grandes de 600 litros en vez de 225, hacer más crianza en tina, que antes no lo hacíamos y utilizábamos solamente para alcohólica y maloláctica, y para nosotros ha sido fundamental. Entonces sí me chirría cuando escucho el discurso y se centra en la crianza constantemente, ¿no?, o en el tipo de barrica que se utiliza.
lo respeto y evidentemente es una parte importante, pero si es que lo importante es la viña y lo diferencial es la viña. Y entender de dónde venimos. Aquí tenéis estas maravillosas mesas, ¿no? Con estos suelos, con esa... O sea, es que evidentemente tienes que interpretar de una manera totalmente distinta. Entonces, sí me aburre un poco cuando llegas y el concepto se basa únicamente, que lo he visto en algunos casos, y además en vinos, en algunos que me gustan mucho, en otros que no me gustan tanto, pero en vinos que me gustan mucho, que es el concepto basado en el tipo de barrica que utilizas. Hostia, bueno, y además gente que en muchos casos tiene un discurso muy viñerón y muy de suelo y muy de tal, y luego el discurso en la visita a la bodega o tal es no, porque esta barrica, no, porque este vino es el mismo, pero utiliza otra barrica diferente. Y bueno, si ese es el concepto, pues se respeta. A mí me cuesta incluso a veces quitármelo a mí mismo del discurso, porque cuando estás hablando, ¿y esto cuántos meses de barrica tiene? Claro. Es que da igual, o sea, cada año es diferente, el vino te pide una cosa, pero sí que es verdad que poco a poco va cambiando, pero a mí me da envidia países como Italia, por ejemplo, que tienen unos manejos de la madera brutales, y ves en todos los tipos de vino unos suelos, una elaboración, la fruta manda. Hemos estado hace 15 días en Piamonte y claro, es sorprendente, ¿no? Pero tú llegas a Rinaldi y casi le preguntas por la madera, aparte ya ver las tinas y ver las barricas y mejor no le preguntes. Sí. Entonces, dices, bueno, da igual, tú pruebas el vino y dices, madre mía, ¿no? O sea, qué manejo de la crianza, qué manejo del tanino, ¿no? Con la dureza que tienen en muchos casos y cómo son capaces de domarlo de tal. Claro, pero para mí la doma no viene de ahí, la doma viene de la viña, ¿no? Del manejo del viñedo y de cómo lo manejas. Entonces, todo respetable. Yo creo que hay sitio para todos. Hoy que estamos en el mundo del vino como muy talibanes, ¿no? Y que parece que todo está, si es crianza, si no es crianza, y tal. Para otros el mensaje de crianza y reserva y eliminarlo era muy claro. Era un mensaje hacia afuera, pero era un mensaje hacia adentro, hacia el equipo también. El foco está en la viña, no está en la elaboración. La elaboración es súper importante, tenemos que cuidarla mucho, por supuesto. Tenemos instalaciones, para nosotros el lujo, y decimos que siempre el orden, la limpieza y el espacio, y que esto nos tiene que permitir poder elaborar muy a gusto y muy bien. Pero si no hemos hecho antes las tareas en la viña, lo demás no tiene sentido. Y lo que dices tú, y por qué además siempre tiene que ser 12 meses y no pueden ser 10 o 14 o 15, porque una añada no es igual que la otra. Entonces, esa libertad para poder interpretarlo, para poder hacerlo como nosotros consideramos, y nos da esto, ¿no? La libertad de poder elaborar esos vinos y de pensar mucho más en texturas, ¿no? Que para mí la clave entre un buen vino y un gran vino es la parte de textura, la parte vibrante, y si somos capaces de trasladar todo esto. Y eso normalmente viene, en mi opinión, a través de los suelos y de cómo los manejamos y de cómo somos capaces de profundizar en el conocimiento de esos suelos y del manejo del viñedo, ¿no? Para tener ese conocimiento y hablar así se necesitan muchos años de experiencia y haber vivido mucho y haber querido abrir la mente como lo habéis hecho vosotros, como proyectos como Alma, como el tuyo también, Pepe. Creo que poco a poco, bueno, y alguno más, vais a cambiar el concepto de lo que ha sido antes la forma de entender el vino en España y hacia dónde vamos. Creo que estamos en una era en la cual estamos avanzando de una manera exponencial a la hora de beber vino y sobre todo de, pues, probando vinos de fuera, entendemos qué grandes vinos podemos hacer aquí también, ¿no? Bueno, vamos ahora al tablero donde se ve si todo funciona, ¿no? El mercado, porque el contexto actual no lo está poniendo nada fácil, desde luego. Llevamos años escuchando el mercado bastante fastidiado. Sí. Llevamos años escuchando lo mismo. Se bebe menos vino, sobre todo en los mercados tradicionales, mientras los costes suben y la competencia global aprieta. Efectivamente, según la OIF, el consumo del vino mundial ha bajado mucho. También creo que se bebe mejor vino y vino de mayor calidad. Y hay producciones mucho más cortadas, pues, por efectos del clima también. En este contexto, los grupos grandes tienen ventajas de músculo financiero, distribución, marketing, pero también están muy expuestos a la crisis. A la vez son quienes pueden marcar también el rumbo de cómo se cuenta el vino hacia afuera. ¿Qué medidas tomáis frente a la caída del consumo a nivel mundial, pensando en vuestra empresa directamente y como sector indirectamente? Bueno, es una gran pregunta y el momento que estamos viviendo ahora posiblemente sea un momento histórico para el mundo del vino, ¿no? Por el cambio de concepto, veremos a ver, ¿no? El estilo de consumo, no lo sé. Yo sinceramente no creo que sea tan grave lo que estamos viviendo. No sé si alguien me va a matar por decir esto, pero es verdad, ¿no? Pero llevamos desde la pandemia diciendo que los mercados van a caer. Sí, ahora hay... Primero, la tendencia de caída del consumo lleva 15 años o 20 años, no es nada nuevo tampoco. Quizás ahora se han unido varios factores y a lo mejor nos afecta más todo, ¿no? Pero
No estoy de acuerdo con los mensajes que se mandan desde dentro del sector. O sea, no creo, por ejemplo, a la gente joven. Yo veo a la gente joven más interesada que nunca en el mundo del vino. Claro, cuando digo gente joven depende. Claro, si hablamos de gente de 18 o 20 años, yo decía antes, yo empecé a beber con 20 y tantos años, pues que es lo de siempre. O sea, si queremos que la gente joven con 20 años sin poder adquisitivo quieran levantar la caída del consumo, pues lo tenemos complicado. Y la caída del consumo, en mi opinión, viene quizás esa parte sí más cultural de nuestros abuelos que bebían vino todos los días, pero que también el vino que bebían, y que creo que es donde está la caída principalmente, que es en los vinos de volumen y de bajo valor añadido, ¿no? Que claro, que esto evidentemente cumple una razón social también, y que vamos a ver quién ocupa y quién cubre todo esto. Pero primero, no comparto esto. Comparto que yo soy psicólogo, pero trabajé 3 años en la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados. Lo compaginé, de hecho, con la dirección de la bodega el primer año, ¿no? Entonces, he tenido la posibilidad de ver este mundo desde el otro lado, y me da mucho respeto cuando hablamos de todo esto. Entonces, claro, cuando la gente ahora habla del alcohol como si el vino no fuese más que alcohol y todo esto, digo, bueno, sí, claro. El juego, las redes sociales, me da igual, la carne, el pescado, es que todo en una medida desajustada te puede provocar problemas, ¿no? en todo esto. Pero lo que supone el vino como motor de desarrollo económico, social, cultural, de generación tras generación, o sea, me parece absurdo que no seamos capaces de defender esto y que haya unos no sé, intereses quizás creados para intentar ir contra todo esto. Entonces, sinceramente, nosotros a día de hoy, hombre, no te digo que estés al margen de todo lo que está pasando. Si todo va bien, y lo siento, no trato de sacar pecho, pero si todo va bien, cerramos el mejor ejercicio de Almacarra Ovejas en la historia este año, dentro de un mes. Con muy buenos números y demás. Evidentemente es cierto que el mercado está complicado para mucha gente, que hay gente que lo está pasando mal, pero yo digo siempre, la venta no es la consecuencia, la venta solo es un acto concreto de compra-venta, ¿no? De intercambio. La compra es todo lo que pasa antes de esa venta y lo que pasa después de esa venta, es decir, el pre y el post de la compra. Y para mí pasa un poco lo mismo con todo esto. Cuando llegan momentos de crisis, yo creo que no es que está pasando en ese momento de crisis, es que hemos hecho todos los años anteriores y que vamos a hacer los años posteriores. Y nos puede tocar a nosotros mañana, no estamos exentos de que nos toque, ¿no? Pero ahora mismo, yo creo que cuando hacer las cosas bien y demás, hay un factor de suerte también, estar en el momento justo en el sitio preciso. Pero yo creo que si las cosas las haces bien, normalmente las cosas salen bien. Y ahora mismo, bueno, pues sí, quizás estamos en un momento en que el mercado se está contrayendo, que hay menos espacio para todos y que habrá gente que se va a quedar fuera. Y habrá que luchar para que no seamos nosotros. Pero al contrario, o sea, nosotros tenemos esta última salida de campaña, que la sacamos en septiembre, estuvimos 3 meses sin vino, ¿no? Después de todo esto. También los proyectos más nuevos hay que empujarlos más, porque son menos conocidos, ¿no? Mi 76 o Fuentenebro, mi 76 en Fuentenebro, o Marañones, que hay una reposición también del proyecto, y creo que los vinos están maravillosos, pero que también, y es nuestra primera añada, o sea, que también hay que demostrarlo con el paso de los años. Entonces, ¿habéis tenido que incrementar costes de empresa para mantener el ritmo de crecimiento o es...? Claro, o sea, y en esta fase de crecimiento, y encima en un crecimiento deslocalizado en muchos sitios distintos, los costes estructurales les hemos subido un montón. De hecho, el año pasado tuvimos que hacer algún pequeño ajuste, porque claro, en esa fase de crecimiento dices, wow, pues estás en otras cosas y tienes que mirar para adentro también y hacerlo. Y creo que es parte del mercado, creo que es parte de las empresas también, y tenemos que ser capaces de verlo, ¿no? Nosotros que venimos de la empresa familiar, y a mí me apasiona el mundo de la empresa familiar, me gusta mucho una cita que dice que las empresas, solo hay 2 tipos de empresas familiares, las que tienen problemas y las que los van a tener, ¿no? Y hay 2 tipos de empresas, las que tienen crisis y las que los van a tener. En algún momento todos, y a nivel personal y humano también, vamos a tener crisis en algún momento. O sea, no todo es... Y si todo es maravilloso, creo que tienes un problema. Esto es como cuando, no sé, perdona que caiga en algo tan bajo, ¿no? Tan bajo o tan normal. El mundo del fútbol, a mí me gusta mucho el mundo del fútbol. Esto de cuando pierdes el primer partido en la fase de Champions, hostia, por mejor que pierdas en la fase de... Bueno, sí, nos toca un poco, pero bueno, un poco rojiblanco sí. Entonces, claro, el Atleti, que siempre pierde contra los de abajo y gana a los de arriba, o lo intenta, o cosas así, o cuando dicen los entrenadores, mejor que hayamos perdido el primer partido en la fase de grupos, que nos hace espabilarnos, y en la fase final, cuando hay que demostrarlo, no vamos a hablar de las finales de la Champions, pero en ese caso creo que es esto, ¿no? Entonces, siempre un pellizco de vez en cuando a todos nos viene bien, y te pone en tu sitio y te sitúa y demás. Decías antes, ¿no? Los grandes grupos.
Sí, tienes posiblemente más recursos para aguantar la que te viene, pero también cuanto más alta la torre, el golpe es más grande. Entonces también tenemos que tener todo esto asentado. El año pasado nosotros perdimos el 90% de uva en Ocean, 40% por helada, 40% en Garra Ovejas por pedrisco, 50% en 1076 por piedra también y 50% en marañones. Claro, dices, hostia, tienes que plantearte todo esto y no te tienes que olvidar que vivimos con el negocio al aire libre y que tienes que dejar reservas porque a lo mejor mañana las cosas no vienen tan bien como esto, ¿no? Entonces no podemos ir al límite y también es cierto que todos hablamos de lo que ha bajado el consumo, pero nadie habla de lo que se han incrementado las bodegas, que cada día hay una bodega nueva, los viñedos que se han plantado nuevos, que habría que discutir mucho sobre lo que se ha plantado y dónde se ha plantado y si era necesario y si ha sido adecuado plantar esto, ¿no? Hablo de Rueda, hablo de Ribera del Duero, hablo de Rioja. Hablo de muchos de estos sitios y muchas de estas viñas, claro, decimos, no, hay que arrancar viña. Hace 10 años, estábamos diciendo que los viñedos viejos había que arrancarlos y nos daban ayudas para arrancar la viña vieja para plantar. Y las variedades locales. Y las variedades locales. Y hoy todos defendemos las variedades locales y rechazamos casi las variedades mejorantes, ¿no? Como decíamos antes, como el Cabernet, el Merlot u otras o las que sean. Bueno, yo creo que todo cambia y evoluciona. Entonces yo creo que no podemos ir de un extremo a otro. Creo que tenemos que tener cierta cintura para moverte según van las cosas, pero tienes que tener muy claro de dónde vienes, a dónde vas y lo que buscas, ¿no? Y creo que esa es la parte más importante. Entonces, dificultades va a haber siempre en el mercado. Quizás vienen momentos ahora no tan bollantes como los que hemos tenido en los últimos años, pero también se nos olvida, ¿no? Que llevamos 5 o 6 años en el mundo del vino, ahora nos quejamos mucho de las añadas, porque hemos tenido 2 o 3 añadas seguidas muy complicadas a nivel climático. Pero también ha habido 3 o 4 añadas últimamente, hablo especialmente de Ribera, donde las añadas han sido muy buenas y muy largas. Entonces, a veces solo nos acordamos cuando las cosas vienen mal dadas, pero no podemos olvidar de lo bien que han venido también en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, equilibrar y no hay mal que dure 100 años tampoco. O sea, Tú, Pedro, como líder de un proyecto que tenéis en tantas zonas, ¿por qué el consumidor general ve o alaba a los proyectos o a los grupos grandes que hay internacionalmente y proyectos como los que tenemos en España, muy chulos, los vemos como de reojo y no nos hacen mucha gracia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué otro país sí y nosotros no? Bueno, yo creo que es una parte de complejo importante que tenemos en España, ¿no? Primero, creo que hay una parte de historia que nos llevan por delante, Italia, Francia y algunos otros países. Creo que lo estamos haciendo muy bien, sinceramente. También creo que el vino, el mundo del vino en España está en su mejor momento. Es decir, nunca se han hecho vinos tan buenos en tantos sitios como se están haciendo en España ahora mismo. A mí me pasa mucho con esto y, de hecho, bueno, no quería dar pistas, pero algunos de los vinos que disfrutaremos después a ciegas o que queríamos compartir con vosotros, normalmente siempre es esto. Y siempre traemos vinos de fuera, ¿no? Parece que poner algo en valor de lo nacional es como, esto no mola, ¿no? Hostia, también hay que poner en valor todo esto, ¿no? O vas a un restaurante, y especialmente los bodegueros, vamos a un restaurante para beber vinos de Francia, vinos de Italia, que por supuesto tenemos que hacerlo. Pero, joder, no vamos a beber los nuestros, los de aquí, los vinos españoles, para ponerlos en valor, por una parte. Por otra, estamos dispuestos a gastarnos 400, 800, 1.000, 1.500 euros una botella de Francia, de Borgoña, de tal, de no sé qué, pero si lo tenemos en España es como, ya pides 100 euros por una botella o 200 y es como, hostia, esto es que se piensan, ¿no? Y luego totalmente el tema del volumen, ¿no? O del tamaño. O sea, si viene alguien de fuera ni nos planteamos esto, o sea, no sé, Lafite, que hace no sé cuántas, 400.000 botellas a un precio más, sí, o más, ¿no? O Dom Perignon, y esto nadie se plantea si está bien o está mal. Y en España parece que si haces, no sé, 800.000 botellas, ya es un proyecto desmesurado. Y sin estar acorde con el precio de la Lafite y con el precio de quien hace 800.000 botellas. Esto, ¿no? Y hablamos de precios ya. Claro. A mí me gusta mucho Pedro Ballesteros, ¿no? Cuando habla de todo esto, ¿no? Y trata de poner en valor. Y además lo comparto totalmente, porque a veces nos pasa con Emilio Rojo, por ejemplo, ¿no? Y lo que hizo Emilio con Julia en su momento, con apenas 6.000, 8.000 botellas y poner el vino en Japón, en Estados Unidos, en tal, es algo que es muy difícil de conseguir. Y él solo. Y él solo. Y sin recursos. Pero es que con 8.000 botellas lo normal es que no puedas hacer marca. Es que es muy difícil, a no ser de que sea algo, no sé, algo peculiar, singular, que puede pasar una vez, pero que te puede pasar a 1 o 2 veces. Es muy difícil que te toque a ti. Entonces, ¿cómo somos capaces de poner esto en valor si no tienes botellas? Y además, hostia, tiene que ser al revés, ¿no? Decir, ¿qué mérito que eres capaz de hacer tantas botellas con tanta calidad a tanto precio? Eso es. ¿No? Y esto es siempre el club de los 50 por 50 por 50 de Pedro Ballesteros, que ojalá... Esa regla a mí me encanta. Por cierto, tenemos que invitar a Pedro Ballesteros, que es gran amigo, así que sí, invitado queda si nos está escuchando. Una última pregunta para cerrar el bloque
de comercialización o de situación del mercado del vino. Estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos Constellations, Gallo, todas las grandes agrupaciones que compran todo lo que se mueve. ¿Crees que ahora en un momento de una cierta crisis en el sector es buena oportunidad? ¿Se pueden encontrar este tipo de movimientos en España o es un momento en el que es mejor recapacitar y consolidar las cosas que ya existen? Si hablamos de Alma, nos toca consolidar. Si hablamos de Alma, hemos crecido en estos últimos años, hay 6 proyectos en marcha, toca consolidar los proyectos, demostrarlo y esperar 2-3 años a que los proyectos estén consolidados y continuar, ¿no? También se une a una cuestión para mí importante, que es el cambio climático, ¿no? Vamos a ver en 2-3 años por dónde van las cosas y qué es lo que pasa, ¿no? Y luego, por otra parte, más allá del cambio climático, vamos a ver qué pasa con el sector del vino en estos 2 o 3 años, ¿no? Porque si parece que las cosas, en cuanto a consumo, en cuanto a estilo, en cuanto a tal, pueden cambiar o pueden evolucionar, bueno, vamos a ver por dónde van, ¿no? Yo creo que esto hay que escucharlo ahora. Ahora bien, creo que a nivel de oportunidades, yo no sé si a vosotros os pasa, o sea, te lo juro que normalmente cada semana pueden entrar entre 5, 6, 7 proyectos que nos ofrecen de venta en España. Fíjate. Esto es trágico, ¿no? Porque al final dices, wow. Pero también es verdad que dices, bueno, vamos a pensar de muchos de estos proyectos de dónde han venido. Es que es gente que no se dedica a esto, que lo ha hecho como un proyecto complementario, que pensamos a veces que hacer vino es como poner un bar, que lo puede hacer cualquiera porque mola mucho tener tu propio vino o tal o no sé qué. Entonces, claro, muchas de estas cosas, como pasó en 2008 con la crisis de la construcción, ¿no? Mucha constructora que montó la parte del vino y, claro, cuando se cae la constructora, que es lo que mantiene todo esto, y encima luego esto, pues el proyecto del vino también se cae. Entonces, yo creo que es un momento de concentración, no solo por eso, también hablando y uno con la parte del volumen que hablábamos antes, es que hay muchos proyectos que si son muy pequeños es muy difícil que puedan mantenerse, por estructura de costes, por tal. Y ya no hablemos del cambio generacional. Si el proyecto es muy pequeño y hay un hijo, no hay problema, pero si los que quieren vivir de esto son 2, 3 o 4 hijos, que son la siguiente generación y quieren vivir todo ello, esto es lo de la vaca. No solo pasa en España. Actualmente hay creo que más de 400 bodegas a la venta en Burdeos, de las cuales más del 70% están en quiebra. En Burdeos. Claro, y Burdeos, con la situación que tiene, que yo confío en que va a volver a recuperarse porque es Burdeos, ¿no? También a veces, a mí me pasa que con el vino está pasando lo mismo que con la cocina. O sea, cuando llegamos con la cocina, claro, Ferran Adrià hay uno. Pero cuando de repente empezamos con la cocina, a querer hacer lo que ha hecho uno y demás, y lo que decíamos siempre, sí, bueno, la cocina moderna está muy bien, pero para tener cocina moderna tienes que ser capaz de haber hecho unas lentejas, una tortilla de patata en condiciones y saber guisar y saber cocinar. Con el vino me pasa un poco lo mismo. Es que ahora de repente aparecen, incluso creo que entre gente más joven con un poder adquisitivo alto, que de repente solo beben Borgoña, que solo beben... Me sorprende además porque critican mucho Ribera del Duero, por ejemplo, pero beben Ródano. Y dices, hostia, está muy bien, pero entre Ródano y Ribera del Duero, bueno, no creo que sea la zona más fresca. Sobre todo del sur. El sur, ¿no? Y dices, hostia, no creo que sea la zona más fresca. Entonces, joder, cuidado con esto y con que nos olvidemos también de la historia reciente de lo que ha pasado, ¿no? El otro día en el viaje, por ejemplo, pues con Jesús de la Tana, y tú lo verás igual, Dani, muchos, y que todo esto está muy bien y que muchos de los vinos que tenéis aquí son maravillosos, que a mí me encantan y que tenemos que tenerlos y que queremos beberlos y venderlos, pero que el gran grueso de la parte que está abajo en el mercado, y decía Jesús el otro día, que está muy bien todo esto y que yo vendo un montón de botellas que son maravillosas, pero que a mí lo que me mantiene son las botellas de Ribera del Duero o las botellas de Rioja. Totalmente. O tal, que es lo que el gran consumidor en la parte media-baja es lo que busca. Entonces, tampoco nos olvidemos de esto y tampoco... Y lo que deberíamos promover también. Claro. Y lo que queríamos promover, porque al final es esa identidad de país y esa identidad de lugar también, ¿no? En este caso. Lo que veo que creo que hacemos mal en España es que, empezando por las DOs y continuando por todas las acciones promocionales que hacemos y demás, esto del complejo que tenemos en España de que todos tenemos que ir de la mano. Oye, si ha ido hoy, no sé, estas 3 bodegas que son muy reconocidas, ahora vamos a llevar otras 3 bodegas que no las conoce nadie. O sea, ¿tú te imaginas que en Francia para vender Burdeos o para vender Borgoña fuesen los vinos de Village a mostrar lo que están haciendo? No, los vinos de Village se beneficiarán de que los Grand Cru o los Primer Cru estén vendiendo, estén posicionando sus vinos y estén haciendo marca. Y luego detrás van todos. Pues aprovechémonos de la imagen de las grandes bodegas que tenemos en España para hacer de punta de lanza y que todos los demás vayan detrás. Porque al final es esto, ¿no? En gastronomía lo hacemos mejor, yo creo. En gastronomía, si nos basamos en la estrella Michelin o no estrella Michelin o tal, hay como menos complejo, ¿no? Vaya, que vayan las estrellas Michelin, que parece que tal. No se te ocurre decir, no, que las estrellas Michelin no vayan, que vayan el bar de al lado de la esquina, que son maravillosos. Bueno, yo he y oído que de no todo, nada.
No, ahí no vayas que te quedas con hambre. Al final hay Bueno, opiniones. no, hablo de cuando hacemos temas promocionales o esto, de que vayan a vender la gastronomía española, ¿no? Ahí nadie dudamos de que vaya Ferran Adrià o de que vaya quien sea, ¿no? Y no quiero decir nombres para que nadie se sienta... Bueno, estoy de acuerdo, que también hay críticas, siempre va a haber críticas, pero creo que en ese caso, teníamos que tener menos complejo de decir, vamos a defender lo que está más arriba del todo para hacer marca país y para que a partir de ahí se van a beneficiar todos. Si alguien viene a Peñafiel a visitar Carraovejas y a comer Ambivium, van a cenar en un hotel de alrededor, van a pasar por la farmacia a comprar algo que les haga falta, van a tomarse un café en el bar del pueblo o por la mañana o por la tarde o por la noche, van a cenar en otro pueblo porque no van a cenar en Ambivium, primero porque está cerrado y además porque no vas a repetir, ¿no? O Es el motor vas a comer de lechazo, la economía rural. ¿no? Al final se trata de generar destino y de que entre todos seamos capaces de hacer esto, pero no sé, no sé si es lo que te va a traer para ir a Peñafiel, vas a ir a tomarte un café al centro del pueblo. Posiblemente te va a traer ir a visitar una de las bodegas más conocidas o un restaurante de los más conocidos o lo tal. Y yo creo que esto nos cuesta un poco siempre, ¿no? Pero no sé, es mi opinión. Bueno, chicos, yo creo que toca relajarse un poco. Yo creo que ha quedado claro que en España necesitamos más almacarraovejas. Tenemos que intentar que haya al menos 50 almacarraovejas en España para posicionar nuestro valor España como se merece y como yo creo que estamos haciendo poco a poco. Y bueno, vamos a catar algo, ¿no? Hemos traído un vino. ¿Qué has traído, Pepe? He traído un vino para que sorpresa. Estáis en racha, ¿eh? Como acertemos este vino, Pepe, ya nos tachan, ¿eh? En el podcast. ¿Qué tenemos aquí? Años. Años, ¿eh? Años. Más años que Tenemos Pedro. años, Sí que Pepe. yo, sí que yo. El vino está, para mí, en mi punto de vista, algo evolucionado. O sea, no sé si en este caso se ha conservado de la mejor manera o ha evolucionado de la mejor manera. Sí que tiene una textura, o sea, aparte, ¿no? del tanino o una buena madera, a lo mejor que he hecho, que sí que es cierto que tenga ese agarre, ese impulso, pero creo que no está en una condición... Bueno, a quien le guste. A quien le guste. Es verdad que... Le ¿Cuántos guste. años diríais que tiene este vino? ¿Es un vino viejo? Yo creo que tiene más de 40 años. Yo lo situara en la década de los 70, por ahí aproximadamente, no sé, 70, 80, pero igual un poquito más 70. Quizás también por la evolución, porque el color... Venga, voy a dar una pista. Es de los 60. Wow, bueno, no estábamos tan lejos. Es de los 60, por eso esta evolución. Estáis viendo al final que tiene este color ya más teja y... Para mí ese tanino sigue todavía presente. Sí. Obviamente esta evolución que tiene ya de esos cueros oxidativos y tal es muy evidente, pero estamos hablando de un vino de ¿cuántos? 60 años, ¿no? Casi. Para mí hay finura, ¿eh? Pero luego tiene tensión, o sea, que mantiene la Sí. tensión. Quizás me falta un poquito centro de boca, Uh-huh. pero un poquito más de profundidad quizás, teniendo en cuenta que es de los 60. Pero a mí sí que me gusta la frescura y me gusta la parte delicada que tiene. Tiene frescura, ¿eh? Tiene una acidez bastante fresca y lo mantiene vivo, desde luego. A mí no me parece... A ver, buscando ese punto de evolución y tal, y lo que ha sido este vino, obviamente, seguramente haya pasado a su mejor momento. Pero no creo que esté... Sí, el mejor momento lo ha pasado, pero tiene textura, la mantiene, o sea, tiene tensión y esa acidez que mantiene también está ahí. ¿Estamos en España? ¿Estamos en otro sitio? Yo creo que estamos en España. Yo con estos vinos tengo un problema. Es que siempre que huelo esto o bebo esto, me lleva directamente a Rioja, a los Riojas viejos. Y en el último Evolucionan genial, los Sí, Rioja sí. viejos. Pero en el último concurso de cata en Rioja, que había dos vinos con ciertos años, los dos me fui a Riojas viejos y no eran Riojas viejos ni uno de los dos. Así que no sé aquí, pero yo diría A que ver, Rioja... yo tiraría Ribera. ¿Sí? Sí. Yo Rioja lo vería con una acidez Uno de más marcada. los dos va bien encaminado. Bueno, los dos vais bien encaminados porque al final De hecho, si variedades similares. Uno está acertado en la zona y otro no. Bueno. Vale, ¿por qué? Vamos a generar ya debate, ¿no? ¿Por qué Sí, podría ser Ribera y no Rioja o en ese caso? O sea, yo Rioja a lo mejor lo vería bueno, ya no fruta, pero algo más metalizado, con una acidez un poquito más elevada.
Aquí sí que es cierto que lo veo un poquitín más cansado, ¿no? Es más carnoso, Sí, ¿no? más El vino carnoso. también. Quizá en Rioja son más finos, ¿no? Más verticales. Y aquí hay un poquito más de chicha. Pero es difícil, ¿eh? Con estos Yo vinos tan yo le viejos. encuentro mucha finura y en Rioja, en Ribera en los años 60 no tienes tantas cosas. Solo tiene... Ahí se cuentan con los dedos de la mano. Hay dos, ¿no? O nos vamos a Pesquera o a Vega. O a Vega. O a Vega. ¿Pesquera hacia vinos tan viejos? No, yo creo que no. ¿No? A finales de los 60 no... Yo diría que no, pero no lo ¿Cuándo empezó Pesquera? sé. Yo le situaría a finales de los 70 y inicios de los 80, yo creo. Yo creo, ¿eh? Pues entonces- Cuando Alejandro empieza ya un poco más... Creo, igual me equivoco. Pero ahora mismo no lo sé con exactitud la primera añada de Pesquera. Ni idea. Pero si estamos en los 60, sí, no. Pero fíjate, yo si es un Vega de los 60, a mí me falta un poquito más de boca. Afortunadamente hemos podido ver alguna botella de estos años y la recordaba con más peso en boca. Yo creo que también depende mucho de cómo se haya conservado, ¿no? Sí. Pero vamos a descubrirlo. Estamos en Vega, Sicilia. Guau. Único del 64, añada del siglo, por cierto. Wow. Hostia, muchísimas gracias. Ya para jugar un poquito en casa, ¿no? Estamos hablando de Ribera, pues vamos a... ¿Cuándo fue la década que hubo la transición que no fue excesivamente buena? ¿En los 70 o en los 60? Yo diría en los 80, ¿no? Sí, yo diría que los 80 también. En los Muy 80. bien, chicos. Pues ha sido un placer, Pedro. Muchísimas Oye, gracias un por placer. compartir con nosotros este momento. Hemos aprendido mucho y vamos a seguir disfrutando tus vinos como lo llevamos haciendo muchos años. Y los tuyos, nosotros. O sea y gracias primero por contar con nosotros, por generar estos espacios que creo que son muy necesarios y maravillosos, poder escucharos hablar sobre el mundo del vino. Y si además rematamos ya con un nivel único del 64, pues muchas gracias. Es un Muchas placer. gracias a ti, Pedro, por venir, por la confianza que has tenido cuando te invitamos y sobre todo por promulgar lo que hacéis y de la manera que lo hacéis. Yo, por ejemplo, desde el restaurante lo seguiré haciendo y teniendo un cariño brutal a todos vuestros proyectos y sobre todo ver el cambio evolutivo que habéis hecho. Así que, Muchas enhorabuena. gracias, Dani. Un abrazo a todos. Chin, chin. Un placer.